Buenas noches. Vamos a ver hoy Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, una película de hace apenas 2 décadas, del año 1998, que llegó a nuestras pantallas con ya un halo de que era una magnífica película y que al estrenarse tuvo un éxito total, y luego cuando llegaron los premios, ni te cuento, 7 Óscares y un montón de premios, Globos de Oro, etcétera, BAFTAs, porque al ser una película británica también compite con estos premios británicos. Es una película, toda ella, que tiene está hecha precisamente para que guste y para triunfar tanto entre los críticos como el gran público, porque tiene una fórmula que emplearon muy bien los británicos durante los años 90 y que de alguna manera siempre ha dado un éxito, que es una buena historia, que tenga resabios historicistas o históricos, que tenga además citas literarias, que al mismo tiempo incluya una historia de amor interesante, que esté muy bien narrada, y todo ello detrás de un gran atrecho, de una dirección artística espectacular con un vestuario sensacional, una banda sonora de primer nivel y sobre todo una pléyade de actores extraordinaria como las que tienen todos los británicos. Durante los años 90 hubo muchas películas así, hubo algunas que triunfaron y la mayoría son de un gran nivel. Bueno, pues una de ellas es esta, Shakespeare in Love, que además tuvo el gran éxito de crítica. Una persona tan dura como Carlos Bollero, el crítico del Mundo, la calificó de obra maestra, y no suele ser persona que se deje llevar precisamente por películas así, digamos, tipo Titanic. Y por supuesto del público, que se enamoró como Shakespeare de la película y de todo el entramado. Por cierto, para eso se necesita un magnífico director, que en este caso es John Madden o John Maiden, para hacer una película, digamos, que tenga una narrativa audiovisual de primer nivel. Vamos entonces con él, con John Maiden. John Maiden es un director que siempre en todas sus películas me parece un hombre de 7, 7,5, es un hombre que siempre está en el notable porque dirige muy bien la cámara, pero claro, esta película le viene como anillo al dedo. Tal vez la única película que no me gusta sea Golden Gate, que es una película un tanto cutre para lo que es él, ¿no? Bien, pero ya desde su primera película, que es Ed and From, una película intimista interesante, no ha hecho muchas, pero las películas que tienes son francamente buenas. John Maiden se le nota que sabe y domina el oficio. Y además es un hombre muy culto. Él estudió en la Universidad de Cambridge y nada menos que literatura inglesa, y es una de esas personas que desde su propia casa ha sido un hombre bien formado, bien leído, que sabe mucho de arte, y por lo tanto eso también se ve en todas sus películas. Esta es perfecta por lo siguiente, porque yo creo que a él lo que más bien le sale son cuando las películas son de un cierto drama pero con comedia, que es un tema muy difícil de hacer bien, una tragicomedia, ¿no? Que las cosas no son todo perfectas, pero al mismo tiempo con muchos golpes de humor. Y si se dan cuenta, en las últimas películas que ha hecho, el Hotel Marigold y su secuela, que es el nuevo Hotel Marigold, esas dos películas tienen mucho de esto, de historias de amor, de detalles, de entrañable pero al mismo tiempo comedia, y no está tan dotado para el drama. De hecho, fíjense en la mandolina del Capitán Corelli, que es una película hecha también con buen presupuesto y que se podía haber sido mejor, que le falta algo para el drama, aunque esta imagen de él o esta idea mía de él cambió un poco con La Deuda. La Deuda es esa película sobre estos agentes del Mossad que buscan a un ex-nazi, a un médico. Realmente es muy buena y es un drama. Ahora, es verdad que quizá al final ya sea muy recargado y cambie esa dinámica tan buena que tiene el resto de la película, de estar muy bien rodada, de interesarte, de meterte en la trama, de identificarse con los personajes, etc. Con lo cual, este John Maiden, como ven, es un director muy interesante, siempre con películas, con proyectos muy interesantes, pero que no llega al sobresaliente supremo más que en esta película, en Shakespeare in Love, que me parece que sí consigue ser ese gran director que puede pasar a la historia del cine. Todavía puede hacer un montón de películas. Acaba de hacer el 2016 Miss Sloane, que es sobre un problema también bastante intimista, con lo cual tenemos ahí, no le voy a desvelar porque esta todavía puede verse en algunos cines y la pueden ver en televisión en cualquier momento. Bueno, pues esta es John Maiden. El guión se lo dieron a dos guionistas, Mac Norman y Tom Stoppard. Es una mezcla interesante. Mac Norman es un guionista norteamericano
que ha triunfado con películas como El aviador o Misión imposible. Y Tom Stoppard es un grandísimo dramaturgo, de hecho ha hecho cantidad de obras de teatro, algunas de ellas de un éxito notable. Es checo, se cambió el nombre, pues lo hizo más inglés, digamos, Tom Stoppard, pero es un auténtico maestro de lo que es, por ejemplo, pulir guiones. Él pulió el guión del tercer episodio de la Guerra de las Galaxias, episodio 3, y La venganza de los Sith, creo que se llama así. Bueno, y luego tiene los dos guiones que tiene, este y el de Brasil, uno ganó el Oscar, el de Shakespeare, y el otro fue nominado, porque es un grandísimo autor. Tom Stoppard además domina el mundo de la dramaturgia, etc. Como se puede ver, el triplete, los dos guionistas y el director eran gente que conocía muy bien el mundo de Shakespeare y por lo tanto la película está bastante bien argumentada y trabajada y todo eso. Luego ya veremos el tema de la historia o no de historia. Bueno, para ello se necesita, para representar esta gran obra, se necesita una pléyade de actores de primer nivel. De hecho, voy a citar lo menos 9 y cada uno de ellos son actores primarios en otras películas y son de un prestigio internacional notable, ¿no? Vamos con la primera, que era quizá de las menos conocidas, Gwyneth Paltrow, ¿no? Gwyneth Paltrow, que ganó el Oscar por esta película y un montón de premios, porque realmente está muy bien, es una actriz bien interesante, es una mezcla curiosa de razas. Su padre era judío askenazí bielorruso y su madre era alemana, pero de ascendencia también con algo de inglés y de irlandés, con lo cual ha salido una chica, además estuvo en España, no sé si lo saben, en Talavera de la Reina de intercambio, ella llama a sus padres de España, a los padres de la amiga con la que estuvo allí en Talavera, y sabe español perfectamente y ama este país. De hecho ha tenido un programa interesantísimo en una televisión norteamericana sobre comida española, y viajando por los sitios, estos típicos programas culinarios que hay. Bueno, pues Gwyneth Paltrow es una actriz tremendamente sencilla, discreta, de una belleza delicada, preciosa y capaz de interpretar muchísimos giros con el lenguaje, sabe hablar muy bien, es norteamericana pero como si fuera inglesa en ese sentido y le va muy bien el papel y la verdad es que lo aborda y tiene que hacer esa doble voz que en castellano no la notarán, de hacer de hombre durante una parte de la película y hacer de mujer durante otra parte de la película, porque juega con eso la temática, como saben. Gwyneth Paltrow empezó haciendo de Wendy, no sé si la recordarán, de Wendy joven en Hook. Luego, inmediatamente después, hace esa película que es Seven, bueno, inmediatamente no, unos años después, hace Seven, donde es la esposa de Brad Pitt, y realmente no tiene excesivo papel, pero ya la tercera, Emma, le dan ya el papel protagonista con esta famosa obra de de Jane Austen, y a partir de ahí ya prácticamente llega a esta. El año 98 tiene una suerte inmensa porque tiene 3 películas de primer nivel. La nueva versión del Crimen Perfecto de Hitchcock, que es también el equivalente a Grace Kelly en la película de Hitchcock, Grandes Esperanzas, una famosa película basada en la obra de Dickens, y Shakespeare in Love, con lo cual Gwyneth Paltrow se queda ya a un nivel muy alto. Quizá no explotó del todo como podía, porque las siguientes está el talento de Mr. Ripley, Posesión, que a mí me gusta muchísimo, Silvia, que también me gusta muchísimo. Está más en obras más intelectuales, más que grandes películas de grandes producciones, y por lo tanto pues ha mantenido, como es ella, en un mundo bastante discreto, cae muy bien en todo el mundo de Hollywood, a todo el mundo le cae bien. Es difícil escuchar a alguien que te hable mal de Gwyneth Paltrow, porque es una chica que en general discreta, buena y muy buena gente. Bueno, y recientemente, curiosamente, no han querido hacer mucha televisión, participó en Glee, la célebre serie de televisión musical, y le dieron el Emmy a la mejor actriz invitada, o sea que allí donde va en general triunfa, aunque no ha hecho muchísimas películas. Bueno, pues esta es Gwyneth Paltrow. En la película, ya hablaremos de algunas escenas, está francamente bien. Y Joseph Fiennes. Joseph Fiennes es el que hace de Shakespeare. Este era un actor muy valorado en el teatro, de hecho en el teatro shakespeariano, de hecho pertenece a la Royal Shakespeare Company. También de una familia muy culta, su padre es fotógrafo, su madre novelista, y son 6 hermanos, y uno de ellos es Ralph, el célebre actor que se hizo famoso haciendo el papel de Ammon en la lista de Schindler, y luego pues ha ido triunfando, y bueno, hasta Harry Potter tiene de esto. Joseph Fiennes, sin embargo, llegó al cine tarde y no, digamos que no se ha prodigado excesivamente, porque escoge muy bien los papeles y son papeles de primerísimo nivel, siempre está haciendo cosas muy... Ese año, el 98, había hecho de Lord Leicester en Elizabeth,
y justo un poco después su tercera película es esta, Shakespeare in Love. Luego hace personajes como Lutero, es el Lutero muy convincente, o hace poco ha hecho este centurión romano que va a averiguar si Cristo ha resucitado, y por en medio pues tiene todas esas películas, por ejemplo El comisario de Enemigo a las puertas, esta célebre película sobre el sitio de Stalingrado. Es un actor que no se deja ver mucho, pero cuando lo hace tiene una prestancia y una presencia notable. Y en la película hace muy bien, yo creo que es la única que hace de comedia en todas las que yo conozco, y lo hace francamente bien, porque se necesitaba un Shakespeare así, dinámico en ese momento. Si es el año 93, Shakespeare tenía como 27 años y él más o menos, con lo cual ahí está haciendo ese papel interesantísimo y muy bien. Geoffrey Rush es un actor de primerísimo nivel australiano. De hecho, como no tiene cara de galán, siempre ha triunfado a partir ya de tener 45 o 50 años. Su primer gran éxito fue en Sign, que ganó el Oscar por esta vida de un pianista australiano reconocido, con algunas enfermedades interesantes. Bueno, pues esa fue su presentación en Hollywood, aunque en Australia lo es todo. Ha sido presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, es Lord, Lord, estos títulos que eran caballero de su majestad, porque ya saben que la reina Isabel también concede ese título en Australia. Es, bueno, de todo. Es doctor honoris causa, por ejemplo. O sea, él se divorciaron sus padres cuando tenía 5 años y ha vivido con su madre en la infancia y sus abuelos maternos, pero fue estudiando teatro en la universidad, en fin, se convirtió en un actor de primer nivel. Vamos con su etapa más importante, que es a partir de aquí, o sea que después de hacer Sign, hace Shakespeare in Love, y ha sido un actor que ha sido empleado para muchísimas cosas de carácter. No sé si recuerdan esa magnífica interpretación en El discurso del rey, haciendo del profesor. Por cierto, él era un enorme actor shakespeariano, y ahí se ve, porque hace una imitación del Ricardo III, que no le cogen, él quiere ser actor, ¿no? El profesor este que le enseña a hablar, le enseña dicción al rey, Jorge VI. Bueno, pues este actorazo lo habrán visto recientemente en La ladrona de libros. Es un actor que desde hace muchos años hace personajes muy complejos, por ejemplo, el célebre Marqués de Sade en Quills, ¿no? Es un actorazo de primer nivel, e incluso su acento australiano lo enmascara muy bien, y en general puede hacer cualquier tipo de acento británico. Bien, junto a estos dos grandísimos actores, digamos británicos, aunque el otro es australiano, pero de la escuela británica, Colin Firth. Colin Firth también es inglés, es de Hampshire, pero da todo el papel desde que hizo una película que se llamaba Gente con clase. Es el típico británico con clase, ¿no? O sea, con verdadera clase, ¿no? Tiene mi edad, por cierto, y parece que nació el 60 como yo, y parece que tiene muchos menos años que yo, ¿no? Porque siempre se ha mantenido así, con una presencia, todo el pelo, tal. Si lo recuerdan, su grandísima actuación es precisamente en El discurso del rey, haciendo de Jorge VI. Pero ese papel de hombre con clase le ha servido para hacer, por ejemplo, El diario de Bridget Jones, o hacer El sueño de ella, o ¿cómo se llama esta? Un gran sueño para ella, donde tiene una hija, en fin, norteamericana, etc. Ya recordarán. Y ese tipo, incluso parodiarse a sí mismo en Kingsman, que ahora mismo está en los cines, Kingsman, el servicio secreto especial inglés. Pero también es un individuo que, cuando le das posibilidades, hace unas actuaciones extraordinarias, como puede ser, por ejemplo, su papel en El retrato de Dorian Gray, o como es aquí, haciendo el conde de Wessex. En general, no sé si lo recordarán, pero tiene una película extraordinaria de hace un par de años que se llama Genius, sobre el editor de los grandes literatos norteamericanos de los años 50, el editor de libros, Genius en inglés, que es francamente interesantísimo. Colin Firth es un actorazo cuando se le permite hacerlo, y cuando se le permite dar unos papeles que salgan de ese estereotipo de hombre con clase que le marcó esta película que he dicho antes, ¿no? Bien, junto a ellos, un actor norteamericano. Es un topicazo decir que qué hace aquí Ben Affleck y que mal y tal, pero la verdad es que su primera actuación en la película, cuando llega con los hombres del almirante, esa compañía de actores, y entra en el teatro de Rose y tales, y le hace callar al papel de Tom Wilkinson, la verdad es que lo hace fenomenal. Bueno, la verdad es que el amigo Ben Affleck es muchísimo mejor guionista, ganó el Oscar al mejor guión con El indomable Will Hunting, o director,
lo ganó por Argo, donde él también actuaba, como recordarán, ambos Óscares, que actor, pero sin embargo como actor tampoco está tan mal y tiene algunas veces hace papeles interesantes, ¿no? No me estoy refiriendo a estas típicas películas suyas como Armageddon, Pearl Harbor, Paycheck y tal, todas estas que ya conocen, sino otras más intimistas, mejor realizadas, en las cuales pues él puede desarrollar un poco un talento como esta que estamos hoy, un poquito distinto. Además, al no ser el actor principal, también le permiten un actor que no sea el galán, ¿no? Y que haga de esto. Él nació en Berkeley, en California, pero es un hombre de Nueva Inglaterra, porque vivió enseguida en esta ciudad que se llama Cambridge, donde está Harvard, la Universidad de Harvard, que está al lado de Boston, que se llama Cambridge precisamente porque John Harvard y otros de mi primer college en Cambridge, de Manuel, fundaron la universidad y la propia ciudad que le pusieron ese nombre, Cambridge. Y es un hombre, además, muy deportista, vinculado a todos estos, a los Celtics, a los Patriots, a los Red Sox, todo lo que sean los equipos de Boston, le encanta, y es un gran campeón de póker. De hecho, ha ganado montones de... Es un hombre muy polifacético. O sea, a los 10 años se hizo amigo de Matt Damon en el colegio, y desde entonces pues los dos han sido guionistas también, y los dos ganaron el Oscar por El indomable Will Hunting. Bueno, pues este es el amigo Ben Affleck. A su lado, la celebérrima Judi Dench, ¿no? Quizá el papel que ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria con menos papel, con menos minutos en pantalla, porque aparece poquísimo. Bueno, Judi Dench es un mito en Inglaterra, sobre todo a partir de que se cumplió los 40 o así, porque al principio casi nadie se acordaba de ella, pero después ha hecho estos papeles de carácter. Ha hecho de la Reina Victoria, es la única actriz que ha hecho de la Reina Victoria 2 veces con una distancia de 20 años, que por cierto se parece bastante a la distancia que hay entre las dos historias. Haciendo de Miss Brown en esa película, la señora Brown, que ambas en relación con un criado, en este caso un criado escocés, y luego ahora acaba de estrenarse Victoria y Abdul sobre esta amistad también con un hindú de la India musulmán. O sea, que no hindú, sino de la India, pero musulmán. Bien, pues estas dos películas, además ella mide 1,55 y en La Reina Victoria mide 1,52, con lo cual le va muy bien el papel, los ha hecho en ambas, pero luego a mí me encanta cuando hace otro tipo de papeles, por ejemplo, las famosas novelas de Jane Eyre, llevada al cine, Una habitación con vistas, ahí tiene un papel extraordinario, Orgullo y prejuicio, sensacional, o películas de Shakespeare, como por ejemplo Hamlet. Bien, tiene un montón de películas, tiene un Enrique V también, es una actriz muy... Y me gusta también cuando estas películas de época tipo Zeffirelli y tal, que hay bastantes, en las que ella aparece, ¿no? Como la que he citado antes de Una habitación con vistas, pues, T con Mussolini, ¿no? Y El Hotel Maringol, este que acabamos de decir, es la actriz que más ha trabajado con John Maiden. Y luego, pues, Chocolate aparece en Iris, una actuación espectacular. Bueno, en definitiva, una actriz de primer. Y luego tiene una faceta interesante que es de M, haciendo de la célebre M, la jefa de James Bond, de 007, ¿no? Ahí ya la conocen en toda esa faceta, sobre todo en las películas de Pierce Brosnan. Bueno, Tom Wilkinson. Wilkinson triunfó sobre todo, porque también triunfó mayor, a raíz de Full Monty, ¿no? Donde ganó todo tipo de premios, el Globo, el BAFTA, etc. Y bueno, luego ha ido saliendo pues, en El Patriota, ha ido saliendo en diversas películas norteamericanas, siempre haciendo papeles secundarios de fuste, hasta que le dieron incluso el Globo de Oro a la mejor actuación de televisión por hacer de Franklin en la miniserie, por cierto, una miniserie muy interesante, John Adams, sobre el segundo presidente de los Estados Unidos, entre Washington y Jefferson. Está ese Adams, en el que muy poco conocido, al que le dedicaron una miniserie, y ahí hacía de Franklin, el célebre Franklin. Bien. Bueno, no diré nada más aunque en esta película está fenomenal Wilkinson. Bien, vamos con otros y rápidamente. Simon Callow, Simon Callow le recordarán porque es el reverendo de Una habitación con vistas, o el escocés que muere en 4 bodas y un funeral. El funeral es el suyo, desgraciadamente, pero así es. Entre esas dos películas tiene montones, aparecen casi todas las películas inglesas, pero ahí él tiene una referencia como Tildy, le llaman Maese Tildy, pero aquí sería Master Tildy o lo que fuera, que es el jefe de los teatros totales de la nación inglesa. Bien, luego Rupert Everett. Rupert Everett es un individuo un actorazo que aquí hace de Marlowe, del otro actor, digamos,
rival de Shakespeare, pero yo creo que le han sacado poco partido, porque desde que hizo Otro País y reconoció su homosexualidad, prácticamente le han encasillado en esos papeles. Y vean ustedes, por ejemplo, La boda de mi mejor amigo, y la verdad es que tiene unas posibilidades mucho más grandes Rupert Everett para hacer grandes películas. Y luego Imelda Staunton. Imelda Staunton aquí hace de la Haya. Imelda Staunton es una de esas amigas de Kenneth Branagh que aparece en Los amigos de Peter, porque siempre estaba en el grupo de teatro suyo de Cambridge, que fue avanzando, y la conocerán sobre todo porque fue protagonista y gran triunfadora de premios con una película que se llama El secreto de Vera Drake, ¿no?, sobre estos abortos clandestinos y tal. Es una de esas actrices que la pueden ver en cantidad de películas, la recordarán en Sentido y Sensibilidad, por ejemplo. Es una actriz de primerísimo nivel. Aquí tiene la parte más cómica de la película, ¿no?, cuando se pone delante de la habitación haciendo ruido con la mecedora para que no se note que están haciendo el amor dentro, o cuando sube por el teórico Romeo, que es Shakespeare, sube a darle las buenas noches al personaje de Viola y ella está ahí, ¡ay!, chillan los dos y tal. Bueno, se le da el tono cómico simpático de la película. Bueno, Imelda Staunton. Y para terminar todo el elenco de la película voy a citar solamente a la grandísima diseñadora de vestuario, Sandy Powell, que ha triunfado, tiene 3 Oscars por El aviador, por la Reina Victoria, la joven Reina Victoria, que se llama la Reina Victoria, y por esta película, por Shakespeare in Love, que realmente lo hace de maravilla. Bueno, tiene un montón de películas históricas, desde Rob Roy, Orlando, que fue su primer gran éxito, Rob Roy fue el segundo, hasta pues todas las películas que luego han seguido, que han sido muchísimas, y es una directora de vestuario, una diseñadora, también tiene mi edad, tiene una verdadera, vamos, en 20 años ha hecho cantidad de cosas impresionantes. Bueno, y Stephen Warbeck, que es el autor de la banda sonora. La banda sonora es extraordinaria, es buena parte de la película. Y buena parte de la narrativa de la película es cómo suena la música en los momentos en los que Shakespeare hace determinadas cosas. Por ejemplo, esa escena en la que él va escribiendo y se va viendo su cara trabajando, la tinta corriendo por los folios, y al mismo tiempo el montaje va haciendo que veamos que el hombre ya, ese síndrome de la hoja en blanco que tenía durante buena parte de la película, que no sabe cómo escribir, que está muy bien relatado en la película, al final se pone ya a escribir frenéticamente cuando se enamora, y ahí es fundamental la música, como en todos estos paseos por la ciudad, o no digamos nada en los momentos extraordinarios que tiene la obra de teatro que están representando, etc. Bien, pues Stephen Warbeck es conocido aquí en España porque hizo de una película que se llama Encontrarás dragones, que se desarrolla en España, como saben. La película es de Miramax, que es una productora que siempre ha estado con problemas de dinero, y en esta época la había contratado la Disney. Quizá sea por ello, aunque la distribución fue de la Universal, la película es de Miramax, quizá sea por ello porque la Disney sabe mucho de cómo ganar y cómo conseguir grandes películas que se lleguen a todo el mundo, que consigan un éxito bastante grande, pues puede estar también parte del secreto de la película. La película intenta retratar la vida de Shakespeare. Sabemos poquísimo de Shakespeare durante unos años de su vida. De hecho, al principio nos dice que estamos en el año 93, pero realmente no puede ser el 93, porque aunque efectivamente, y es histórico, los teatros se cerraron entre el 92 y el 94, desde junio del 92 a mayo del 44, estuvieron cerrados por la peste, y eso sale en la película, aunque los hace abrir antes en la película, pues realmente en Romeo y Julieta se estrenó en el 97, y aquí aparece con el mismo 93, a no ser que hayan pasado un montón de años y no lo parece, y de hecho no, porque hay varios datos que da eso. Y luego la obra de teatro con la que termina la película, que es como que él la concibe, que es Noche de Reyes, en la que aparece el personaje de Viola y que se la va relatando Gwyneth Paltrow a él, como ellos los dos van montando la historia al final de la película. Esa es una obra de teatro que se estrenó entre el 99 y el 2, por ahí. Bien. Con lo cual, de Shakespeare se sabe muy poco, se discute casi todo, es más, no se sabe ni siquiera, que es un tema muy importante en la Inglaterra isabelina, porque Isabel persiguió el catolicismo, no se sabe si era católico, porque sus padres sí lo eran, pero parece ser que sí,
por una serie de hechos que no voy a decir ahora, y toda una serie de cosas. No se sabe más que se casó con Anne Hathaway y que aparece en la película mencionada, pero tampoco mucho. Bien, es toda una... Y me acuerdo que Manuel Hidalgo, cuando se estrenó esta película, hizo un artículo que decía Lope in Love, refiriéndose que de Lope sí que sabemos, de Lope de Vega sabemos un montón de cosas y todos sus enamoramientos y la cantidad de hijos ilegítimos que tuvo y todos sus tal, y acabó haciéndose sacerdote, en fin, es toda una historia increíble la de Lope de Vega y que la conocemos muy bien, y sin embargo pues jamás hará una película sobre eso, y sin embargo Shakespeare in Love, pese a todo lo que poco que se conoce, como Shakespeare es un mito para los ingleses, se montan toda esta peli, ¿no? De hecho, cuando vean las opiniones de los lectores, por ejemplo en una página como Phil Affinity, etc., casi todo el mundo le pone un 9, un 10 o un 3, y se basan sobre todo en dos cosas. Una, en la poca historicidad de muchas de las cuestiones, y segunda, en la historia de amor. Yo me voy a mojar, yo creo que la historia de amor es muy simpática, está muy bien llevada, está francamente bien hecha y me parece realmente muy interesante. Así como la de Titanic también, en la historia de amor me estoy refiriendo. Y como está hecha por dos grandes actores, creo que el desarrollo de la misma está bien llevado y de alguna manera desde que en ambas películas hay un flechazo inicial, pero luego como la conquista y la propia dinámica de la acción las va llevando está francamente bien hecha, sí, me gusta en ambos sitios. Y en cuanto al mundo histórico, pues ¿qué se le va a hacer? O sea, ya se sabe que Shakespeare probablemente no era así, hay un montón de cosas ahistóricas en la película, pero bueno, uno al final aprende lo que es un teatro de la época. The Rose era así, estaba en el South Bank, en la zona sur de Londres, había otro que era el Curtain, que estaba en el norte, que lo dirigía precisamente Richard Burbage, este famoso actor, que es histórico. Por cierto, hay una referencia histórica que me encanta y que es muy difícil de reconocer y que no la he visto escrita en ninguna crítica en ningún sitio, que es John Webster. John Webster es, junto con Marlowe y el propio Shakespeare y otros autores, uno de los mejores autores del siglo XVI-XVII. Él era muy jovencito cuando Shakespeare escribía, y aquí aparece como un chico, y es famoso por ser un individuo que hacía mucha sangre en sus tragedias, era tremendamente sangriento. Y aquí se le ve con un ratón diciendo que lo que más le ha gustado a Romeo y Julieta es cuando le clava la espada, el puñal, y diciendo que lo que más le gusta es la sangre. En fin, tiene cierta gracia que aparece en John Webster ahí como un niño bastante sucio, por cierto. Bueno, vamos para terminar con lo que decía al principio. Todo esto no tiene ningún sentido si no tiene una buenísima, magnífica dirección, es decir, que realmente el lenguaje narrativo sea perfecto, y la verdad es que lo es. Fíjense ustedes cómo emplea el lenguaje narrativo, y habla solo de la primera parte de la película para no desvelar nada, ¿no? Por ejemplo, el inicio, ¿no? Como desde el cielo la cámara muestra el teatro y llega hasta el suelo porque ahí debajo están haciéndole cosquillas en los pies, entre comillas, al personaje de Geoffrey Rush, por cierto, bastante cómico, ¿no? Le están quemando los pies con una... Los malos, el personaje de Tom Wilkinson es un poco como los de Solo en casa, ¿no? Y claro, eso te queda un poco mal o bien, depende cómo sea el asunto, porque luego en cuanto Ben Affleck le chilla un poco, el hombre se queda totalmente, cuando en la escena anterior le estaba quemando los pies a este. Bueno, fíjense esa imagen, fíjense también los mini travelings, no mini, sino travelings, mini plano secuencia. No es como los 4 minutos de Orson Welles en Set de Mal, pero sí que tienen muchos, y fíjense en el primero, cuando salen desde el teatro y van recorriendo la calle hasta que aparece una señora con un sombrero verde, o con un gorro verde, mejor dicho, pues es todo un plano secuencia en traveling bastante interesante. O, por ejemplo, el plano contra plano, está habitualmente muy bien hecho. Incluso hay un plano contra plano que me encanta, que es cuando se conocen, cuando aparecen por primera vez en la película Marlowe y Shakespeare juntos en el bar. Hay un plano contra plano de ambos, un poco distante porque son rivales, pero al mismo tiempo le está dando consejos, y el eje es el individuo, el tabernero, que es el eje de ese plano contra plano. O, por poner ejemplo de una imagen preciosa, mano, las dos manos entrelazadas y luego la cámara girando en torno a esas manos entrelazadas. Una preciosidad, ¿no? O todo tipo de cosas, o a veces planta la cámara cuando ella se da vueltas para quitarse esta especie de fajín que lleva, para que no se note que es mujer. Ahí, sin embargo, planta la cámara y es ella la que gira, pero está muy bien hecho, etcétera. O sea, hay montones de imágenes. Las miradas, la primera vez que se ven en el patio de butacas, digamos, de esa mini obra de teatro que se está haciendo en Palacio, las miradas entre unos y entre otros. Esas miradas son buenísimas.
y en general está muy bien narrado, muy bien narrado, ¿no? A mí me encanta, y por terminar con esto, el montaje en paralelo, por ejemplo, el montaje en paralelo, mientras están haciendo la obra de teatro y ellos están ya enamorados, es un montaje en paralelo fenomenal entre lo que se dice y lo que están haciendo después, teóricamente, ¿no? Con lo cual es muy bonito. Y en general casi todo, las persecuciones también, está muy bien hecha. O sea, es una película francamente bien hecha. Y eso es lo que hace que todo lo que hemos dicho antes, unido con una dirección fenomenal, con unos planos buenísimos, quede en un peliculón. Que ya la cuestión histórica, pues bueno, en fin, ni Isabel era así, ni iba a aparecer en un teatro así, ni de modo alguno, en fin, mil cosas, pero sin embargo uno que aprende cómo se representaban en el siglo XVI las obras de teatro, y está muy bien hecho el Romeo y Julieta. Por cierto, es verdad que en Inglaterra las mujeres no podían actuar y los personajes femeninos los hacían hombres, cosa que no ocurría en España, que siempre nos autoacusamos de mayor negritud y de ser más retrasados y tal, pues en eso éramos mucho más avanzados. Las actrices, además españolas, llegaron a tener una influencia tal que una de ellas tuvo un hijo con el rey, con Felipe IV, la Calderona. Bien, pues en definitiva, una peliculón espectacular, con una gran cantidad de actores de primer nivel, una verdadera representación de lo que es el mundo de Shakespeare. Por cierto, si quieren saber un montón de cosas sobre el mundo de Shakespeare y las películas de sus obras de teatro, hay un programa que hicimos hace tiempo que se llama Historias de Cine Shakespeare, donde hablamos de todas las películas que están hechas sobre obras de teatro de Shakespeare, porque no me ha dado tiempo de hablar de esto, lógicamente, porque me he centrado en la película de hoy. Y desde Orson Welles hasta Ferielli, pasando por todos, hasta Akira Kurosawa, no digamos nada, Orson Welles, han estado obsesionados por el personaje de Shakespeare, y en este caso pues, se muestra un personaje de Shakespeare bastante atractivo, un poeta, como decía él, y él se presenta además así como poeta. A él le gustaba ser poeta y no dramaturgo, y así se presenta, y es muy bonito como a lo largo de la película se le va viendo cómo va creando, cómo va haciendo, cómo va pensando, y la cantidad de verborrea que tiene, que es muy interesante. Ojalá la vean en inglés algún día. En castellano también la han traducido bastante bien, hasta que un momento el que va con la barca le dice, cuando le oye hablar, dice, ¿es usted escritor?, ¿no? Bueno, pues eso es parte de esos guiños intelectuales que tiene la película, que son muchos y muy interesantes. Véanla despacio y con tranquilidad, porque es una película muy interesante y también muy divertida, porque es una tragicomedia interesantísima.